Chicos, muy buenos días. ¿Cómo están el día de hoy? Vamos a trabajar en geometría el tema de triángulos, ¿no? Recordemos, la semana pasada vimos los polígonos, figuras planas que tienen varios lados. Dentro de los polígonos vamos a encontrar a los triángulos, que es el tema de hoy. ¿Qué son triángulos? Son figuras pues geométricas o polígonos que tienen tres lados, tres ángulos y tres vértices, ¿sí? Está determinado por tres segmentos de rectas denominados lados y tres puntos no alineados denominados vértices. Ya lo trabajamos la semana pasada. Los elementos de un triángulo, lo que te acabo de mencionar, pues tiene vértices, tiene lados y tiene ángulos, ¿no? Cada lado representado por una letra en minúscula. ¿Cómo se clasifican los triángulos? Los triángulos se van a clasificar de dos maneras, según el número de sus lados y según sus ángulos. Según el número de sus lados vamos a tener a los equiláteros, isósceles, escalenos. Según el número, según pues la medida de sus ángulos, vamos a tener los acutángulos, los rectángulos y los obtusángulos. Primeramente, cuando hablamos de clasificación según sus lados, habíamos dicho que tenemos al triángulo equilátero. ¿Por qué el nombre de equilátero? Porque sus tres lados y sus ángulos son iguales. Sus tres lados, ¿no? Acá tengo 1, 2 y 3. Sus tres lados son iguales y sus ángulos también son iguales. En este caso 60. ¿Por qué 60? Porque la suma de los ángulos internos siempre va a medir 180 grados, ¿no? Entonces se le va a llamar triángulo equilátero cuando sus lados, sus tres lados, miden igual y sus ángulos también tienen la misma medida. Cuando hablamos de triángulo isósceles, nos estamos refiriendo a que dos de sus lados, solamente dos de sus lados, van a ser iguales, ¿ya? Dos de sus lados son iguales y el lado desigual, este lado desigual, se le llama base. Los ángulos de la base son iguales, solamente los ángulos de la base van a ser iguales. Solo los ángulos de la base. A eso se le llama triángulo isósceles. Cuando hablamos del triángulo escaleno, la medida de sus tres ángulos son distintos, son diferentes. Sus tres ángulos son diferentes, ¿sí? Correcto. Eso es en cuanto a la longitud de sus lados. Cuando nos referimos a sus ángulos, tenemos al acutángulo. Acutángulo viene de agudo. Agudo, recuerda, menos de 90 grados, ¿sí? Triángulo rectángulo de recto. ¿Cuánto mide el ángulo recto? Ya hemos trabajado anteriormente los ángulos, 90 grados. Triángulo obtusángulo. Obtus viene de obtuso, mayor a 90 grados, como podemos observar acá, ¿no? Triángulo acutángulo, menores de 90, viene de agudos. Ángulo rectángulo, recto, 90 grados. Y el obtusángulo, mayor que 90 grados, porque viene del ángulo obtus. Podemos observar acá en la pizarra virtual de la pantalla, dice, clasificamos los siguientes triángulos según sus lados y según sus ángulos. Acá me dan el dibujo de un triángulo. Tengo que colocar cómo se llama ese triángulo según el número de sus lados y según su ángulo. Miren, cuando ustedes vean esa rayita, significa que estos dos, sus lados son iguales. Es decir, si acá mide 4 centímetros, acá va a valer también 4 centímetros porque sus lados son iguales. Cuando dos de sus lados eran iguales, tenía un nombre. Y cuando tenía acá este ángulo, también tenía otro nombre según la medida de su ángulo. Isósceles y rectángulo. Isósceles, ¿por qué? Porque dos de sus lados son iguales. Recuerda, isósceles solamente dos de sus lados son iguales. Y rectángulo porque uno de sus ángulos mide 90 grados. Continuamos. Siguiente imagen. Miren, tengo un lado diferente, otro lado diferente y otro lado diferente. ¿Sí? Tenía un nombre cuando sus tres lados eran distintos.
Y acá tengo un ángulo mayor que 90 grados. ¿Cómo se llamará ese triángulo? Lo vamos a ver. Escaleno. Escaleno porque 3 de sus lados son diferentes. Y obtusángulo porque uno de sus ángulos mide más que 90 grados. Es un ángulo obtuso. Entonces la figura que podemos observar acá en la pantalla es un triángulo escaleno obtusángulo. Ejercicio, miren, cuando ve esta rayita recuerda que sus lados son iguales. 3 de sus lados son iguales. Y sus ángulos son agudos, menores que 90 grados. ¿Cómo se le llamará ese triángulo? Pues es un equilátero acutángulo. Equilátero porque 3 de sus lados son iguales. Y acutángulo porque sus ángulos son agudos, menores que 90 grados. De esa manera, hemos trabajado el día de hoy, chicos, los triángulos. Es muy fácil de reconocer, solamente tenemos que aprender su clasificación según el número de sus lados, ¿no? Las medidas de sus lados, su longitud, y según la medida de sus ángulos, ¿correcto? Entonces espero que hayan podido comprender un poquito más sobre este tema de triángulos. Nos vemos, chicos, cuídense mucho.